Hoy vamos a calcular la fuerza resultante sobre un cuerpo, o también llamada fuerza total. Fijaros que os he puesto dos tipos de ejercicios, uno un poquito más sencillito matemáticamente y otro un poquito más complicado, ya que la fuerza habrá que descomponerla en los ejes y nos resultará un poquito más complicado. El que vamos a trabajar sobre todo en el examen va a ser este de aquí, ¿vale? Vamos a utilizar este primero para una pequeña aproximación al problema complejo. Fijaros este primer tipo de ejercicio. Tenemos un cuerpo, que es esta cajita negra, sobre el que están aplicadas tres fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Si os dais cuenta, cada una tiene una dirección y un sentido diferente. Y evidentemente un módulo diferente también. La fuerza 1, pues vale 20 newtons en el eje X y 30 newtons en el eje Y. Por lo tanto, es el vector 20, 30 en newtons. La fuerza 2 vale menos 20 newtons en el eje X y más 10 newtons en el eje Y. Por lo tanto, la fuerza menos 20, 10 en newtons. Y la fuerza 3 vale 10 newtons en el eje X hacia la derecha y 30 newtons en el eje Y hacia abajo, es decir, menos 30 en el eje Y. Por lo tanto, es la fuerza 10 menos 30. Estas tres fuerzas están representadas con sus respectivos vectores, es decir, vemos su dirección, su sentido y podremos calcular su módulo. La dirección, pues como hemos visto en el vídeo de vectores, tenemos que, por ejemplo, la primera sería en el eje X, dirección X, sentido positivo, vale 20, y en el eje Y, dirección Y, sentido positivo, vale 30. La otra, en el eje X, es decir, dirección X, sentido negativo de las X, vale 20, y en el eje Y, dirección Y, sentido positivo, vale 10. Y la tercera, en el eje X, dirección X, sentido positivo, vale 10. Y en el eje Y, dirección Y, en el eje negativo, vale 30. ¿Vale? Para que empecemos a ver qué es la dirección y qué es el sentido. El módulo lo podríamos calcular perfectamente utilizando el teorema de Pitágoras, como ya sabemos. En el segundo tipo de ejercicios, la gran diferencia que tenéis que ver, y esta es la pregunta, por favor, el que no lo entienda, que me tenéis que hacer el primer día de clase, el primer día que tengamos clase, es que aquí, por ejemplo, veis que la fuerza 1 tiene un gorrito, es decir, este simbolito que nos dice que se trata de un vector con su dirección, con su sentido y con su módulo. Sin embargo, estos otros que os he pintado aquí no tienen ese simbolito de vector. Y eso quiere decir que estos numeritos que os pongo no son vectores, son módulos de vectores. Importantísimo, ¿vale? ¿Cómo lo podéis ver? Pues mucha gente al ver el dibujo habrá dicho, mira, el profe se ha confundido. En la fuerza 2 ha puesto 30 newtons cuando esa fuerza va hacia abajo. Luego se ha confundido, tenía que haber puesto menos 30. No. Es un módulo. El módulo, recordad que nos decía cuánto medía esto. Esta flechita, este vector, mide 30. ¿30 qué? 30 newtons. Aquí no me están diciendo ni dirección ni sentido, ni eje Y, ni si es positivo, ni si es negativo. Solamente me dice que esto mide 30. Me dice que esto mide 10 y me dice que esto mide 30 también. Además aquí, como no está en ninguno de los ejes, me están dando el ángulo que forma con el eje X. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues primero tenemos que pasar estos tres módulos de vectores, los tendremos que pasar a vector. Tendré que decir cuánto vale el vector F1, cuánto vale el vector F2 y cuánto vale el vector F3. Veremos que el F1 es muy fácil, ya que solamente tendrá componente X negativa, F1 será menos 10, 0, como veremos más adelante, el menos 10 porque es eje X menos 10, y el 0 porque no va nada en el eje Y, no tiene componente Y. El F2 también será muy fácil, será 0 en la X, ya que en la X no tiene componente ni hacia positivo ni hacia negativo. 0 menos 30. El menos 30 vendrá del eje Y. Y este otro vector nos será un poquito más difícil, ya que tendremos que utilizar el seno y el coseno que hemos visto en clase. Bueno, después de esta pequeña introducción para que veamos los dos tipos y qué relación hay entre ellos, vamos a calcular todo. Vamos con el primer tipo de ejercicio, el que yo os he puesto, ¿vale? En el que ya teníamos el vector con sus direcciones, sus sentidos y el valor de sus módulos en cada sentido, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer sería sumar estos tres vectores. ¿Cuánto va a valer la fuerza total? La fuerza total o fuerza resultante, llamémosle fuerza resultante, fuerza R, en vector va a ser igual al vector fuerza 1 más el vector fuerza 2 más el vector fuerza 3.
Sumaré este más este más este. ¿Cómo se sumaban vectores? Pues si tengo las componentes, la componente X y la componente Y, era muy fácil. Las X con las X y las Y con las Y. Por lo tanto, tendré que esto será igual a fuerza 1, 20, 30, más fuerza 2, menos 20, 10, más fuerza 3, 10 menos 30. Cogeré este 20, se lo sumaré a este menos 20, se lo sumaré a este 10 y por lo tanto obtendré que 20 menos 20 es 0, más 10, la componente X de la fuerza resultante es 10 y la componente Y será 30 más 10 menos 30 y por lo tanto será el vector 10, 10 medido en newtons. Fuerza resultante igual a 10, 10. Os lo pongo aquí también para que podamos recuadrarlo y ver bien nuestro resultado. Vale, por lo tanto yo podría pintar este vector, este fuerza resultante, que sería el vector que va 10 en la X y 10 en la Y. Vamos a pintarlo también de rojo, que se vea un poquito mejor. Mi vector fuerza resultante sería este. Os tendréis que imaginar a tres niños, por ejemplo, uno tirando hacia allá con esta fuerza, otro tirando hacia allá con esta fuerza y otro tirando hacia allá con esta fuerza. Y al final, la fuerza de los tres niños, al sumarlas todas, saldría que la cajita recibe una fuerza resultante en esa dirección y en ese sentido, ¿vale? Podemos calcular su módulo. Ya sabemos que el módulo de un vector se puede calcular con el teorema de Pitágoras. Voy a haceros un pequeño zoom aquí para no enguardinar mucho este dibujo. Hemos sacado que la fuerza resultante vale 10, 10 en newtons. Este es el eje X en newtons, este es el eje Y en newtons, y nos ha salido que esa fuerza resultante es esta. Y yo me pregunto, ¿y cuánto mide esto? ¿Cuánto mide ese vector? Pues nada, hacemos un teorema de Pitágoras. Si nos acordamos, el teorema de Pitágoras me decía que en un triángulo rectángulo el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o lo que es lo mismo, fijaros. Esto de aquí, que es la componente Y de mi vector, al cuadrado, más esto de aquí, que es la componente X de mi vector al cuadrado, es igual a el módulo de mi vector, lo que mide, al cuadrado. Si lo escribimos, podemos decir que el módulo de f, fijaros que para poner módulo se puede poner de dos maneras. La primera sería esta, con su vector y entre dos palitos. La segunda, que es la que os he puesto en el tipo 2, es la más extendida, sería poner simplemente fr sin el simbolito encima de vector. Ambas son válidas, no os confundáis, me vale cualquiera, pero seguramente en los ejercicios siempre os encontréis con esta, que os puede liar mucho porque os tenéis que fijar si lleva gorrito vector, si no lo lleva módulo. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Pues la fuerza resultante será igual a su módulo a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 10 al cuadrado, más la segunda al cuadrado. Fijaros que este cuadrado, o sea, esta raíz cuadrada, ha venido de que esta hipotenusa, que es lo que mide este vector, a esto le llamamos módulo de FR, también estaba elevado al cuadrado. Quito este cuadrado haciendo raíz cuadrada y ya tengo mi módulo. ¿Cuánto da esto? 10 por 10, 100, más 10 por 10, 100, la raíz de 200 newtons. Ya tengo calculado cuánto vale el módulo de mi vector. Otra cosita que podemos hacer también es calcular qué ángulo forma este vector con el eje X. Una manera muy sencillita es utilizando la tangente que vimos en clase. Os recuerdo que era la tangente. La tangente de un ángulo, en un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo alfa, donde el ángulo alfa va a ser este, va a ser igual
al cateto opuesto a ese ángulo dividido entre el cateto contiguo. En este ejemplo tendríamos que el cateto opuesto vale 10, es la componente y, y el cateto contiguo también vale 10. Luego en este caso sería 10 entre 10, que esto da 1. Me he sacado mi tangente, la tangente de ese ángulo, cateto opuesto, que es 10, entre cateto contiguo, que es 10. La tangente vale 1. Puedo utilizar mi calculadora ahora para saber cuánto vale este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Para sacar el ángulo simplemente tengo que decir la función arco tangente del resultado de mi tangente, en este caso de 1. ¿Cómo metemos esa función en la calculadora, la función arco tangente? La tenéis encima justo de la tangente. Puede poner tan a la menos 1 o arc tan, ¿vale? Sería arco tangente de 1. Estoy enseñándolas como si la vierais y no la veis. No sé si está enfocando la cámara. Arco tangente de 1, le doy y me dice que ese ángulo vale 45 grados. Por lo tanto, resumiendo, teníamos un ejercicio con 3 fuerzas, con sus componentes X y sus componentes Y, la 1, la 2 y la 3. Las hemos sumado todas para obtener nuestra fuerza resultante en vector. No nos hemos quedado conformes y queremos saber cuánto mide ese vector fuerza resultante. Para saber cuánto mide, calculamos su módulo. ¿Cómo calculamos su módulo? Con el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante, el módulo de esa fuerza resultante, será igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, que en este caso da la raíz de 200 newtons. Ya sabemos que esto mide la raíz de 200. Muy bien. Además, queremos saber qué ángulo forma esa fuerza resultante con el eje x. ¿Para eso qué hacemos? Utilizamos la tangente de ese ángulo. La tangente del ángulo es el cateto opuesto, es decir, la componente y, dividido entre el cateto contiguo, es decir, la componente x. Dividimos 10 entre 10 y nos saldrá 1. Para sacar cuánto es el ángulo utilizamos la función arco tangente, que está encima de la tangente en nuestra calculadora, de 1 en este caso porque es lo que vale la tangente, y de esa manera obtenemos que el ángulo es de 45 grados. Ahora os voy a poner otro ejemplo, igual o similar, para que podáis comprobar si habéis entendido todo o no. Vamos con un segundo ejemplo del tipo 1, es decir, de lo que yo he llamado tipo 1, de los que nos dan las coordenadas de esos vectores, la componente x y la componente y. En el primer caso, tenemos que la fuerza 1 será 20, 10, componente 1 de la x, 20, componente 1 de la y, 10, en positivo ambas. En la fuerza 2, la componente x de la 2 vale menos 20 y la componente y de la 2 vale 20 en positivo. Y en la 3, ambas valen menos 20, es decir, va hacia la izquierda menos 20, la x vale menos 20, y va hacia abajo menos 20, la y vale menos 20. El ejercicio será exactamente igual. Si queréis darle al pause, intentad hacer vosotros todos los pasos que he hecho yo antes y luego le dais al play y a ver si os sale igual. La fuerza resultante, igual que antes, en vector será la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Como ya tenemos los vectores de los 3, ya podemos poner en nuestra ecuación sus valores. La fuerza 1 era 20, 10. La fuerza 2 es menos 20, 20. Y la fuerza 3 es menos 20, menos 20. ¿Hacia dónde saldrá la fuerza resultante? Pues vamos a sumar. 20 menos 20, 0. 0 menos 20, la componente x de la fuerza resultante vale menos 20. La y, 10 más 20 da 30, menos 20 da 10. Luego ahora nuestra fuerza resultante, la vuelvo a poner aquí. Nuestra fuerza resultante en este caso será la fuerza menos 20, 10, y ojo que se me olvida poner lo más importante, que siempre os he hecho la bronca a vosotros, en newtons. Por lo tanto, ya puedo dibujar esa fuerza resultante, que será menos 20 en el eje x
menos 20 aquí, más 10 en el eje Y. Luego estaría por aquí. Perdón por el color de ojo, solamente tengo 3 colores, más el negro. Bueno, podemos pintarla en negro, así no nos liamos. La fuerza resultante, por tanto, será esta. Fuerza resultante en vector. Por lo tanto, si un niño tira para allá con esa fuerza, otro para acá con esta fuerza y otro para acá con esta fuerza, al final la fuerza resultante será esta. Menos 20 hacia la izquierda, es decir, 20 hacia la izquierda, es decir, menos 20 en la X, y 10 hacia arriba, es decir, más 10 en la Y. De nuevo, calculamos su módulo. El módulo del vector fuerza resultante, como os he dicho antes, se puede escribir así o así, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Menos 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Realmente este menos hay que ponerlo o no hay que ponerlo? Que lo preguntéis mucho en clase. Dices, ¿pero el menos es necesario o no es necesario? Pues vamos a ver, si fuéramos muy exactos, si fuéramos muy rigurosos, matemáticamente estaría mal puesto. ¿Por qué? Porque esto viene de un teorema de Pitágoras. Al final lo que estoy haciendo es coger este vector fuerza, como he pintado antes. Tenemos el eje Y, el eje X, que va menos 20 en la X y 10 en la Y. Por lo tanto, mi vector es este. Lo que estoy haciendo es un teorema de Pitágoras sobre este triángulo rectángulo, donde este cachito de aquí mide 10 y este cachito de aquí, este otro cateto, mide 20. Pero fijaos, mide 20, no mide menos 20, es una longitud, es un cateto, no puede medir menos 20. El menos viene del sentido. Acordaos que los vectores se dan con módulo, dirección y sentido. Menos 20 aquí significa que va 20 hacia la izquierda. Entonces esto mide 20. Luego lo más correcto es no introducir ese valor de menos en nuestro cálculo del módulo. No pasa nada porque al final el resultado es el mismo, ya que 20 al cuadrado y menos 20 al cuadrado es lo mismo. Pero si queremos ser rigurosos, esto es la medida de un cateto, ¿vale? Y por lo tanto no puede llevar ese negativo. Bueno, a lo que nos importa. 20 por 20, 400. 10 por 10 son 100. Luego esto es la raíz de 500. 500 newtons. Muy bien. Ahora solamente nos quedaría decir, bueno, ya sabemos que esto mide la raíz de 500 newtons, su longitud, y ahora nos quedaría decir, como antes, qué ángulo forma con el eje X. De nuevo, ahora cogemos nuestro boli y sería este ángulo de aquí, entre el vector y el eje X. De nuevo le vamos a llamar alfa. Si lo pintamos aquí sería este ángulo. Igual que antes, podemos calcular ese ángulo con la tangente. Calculamos de nuevo la tangente de mi ángulo alfa, cateto opuesto entre cateto contiguo, que es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto mide? Hemos dicho que mide 10. Luego esto serían 10 dividido entre cateto contiguo. ¿Cuánto mide? Mide 20. Por lo tanto, tenemos que 10 entre da 0,5. ¿Cuánto mide ese ángulo, por tanto? Recordad, el ángulo es igual a la función arco tan del numerito que hemos obtenido como tangente. Si lo calculamos, bueno, yo ya me lo sé, da 30 grados. Y por lo tanto, este ángulo que hemos puesto aquí sería 30, este alfa son 30 grados. Si quisiéramos dar el ángulo medido desde el eje X positivo, es decir, desde aquí, simplemente tendríamos que decir que todo este ángulo, empezando desde aquí, sería 180, que es media vuelta, menos el 30 que tenemos aquí. Por lo tanto, todo este ángulo serían 150 grados. Si no nos lo piden, no es necesario. Con dibujarlo y decir que ese ángulo vale 30, nos bastaría. Pues del tipo 1 no voy a hacer ya ninguno más. Si tenéis alguna duda, me preguntáis en clase. Ya os digo que esto no es lo más normal que caiga en un examen. Esto es demasiado fácil. Vamos a los otros tipos. Bueno, este ejercicio que os encontréis aquí es un poquito más complicado que los otros. Como os he explicado antes, en el anterior vídeo, tenemos que aquí tenemos los módulos de las fuerzas. Ya no me están dando las fuerzas en vector, me están dando sus módulos. Lo primero que tendré que hacer, por tanto, es pasar todos a vector.
El F1 va a ser muy sencillito de pasar a vector, ya lo veremos, ya que solamente tiene componente en la X, en este caso negativa, menos 10. El F2 también va a ser muy sencillito, ¿por qué? Porque solamente tiene componente en la Y, en este caso negativa también, que vale 30, menos 30. Y el F3 será un poquito más complicado, ya que tendrá una parte en la X y otra parte en la Y. Tendremos que utilizar la definición de seno y de coseno de un ángulo, en este caso del ángulo de 50, para poder sacar la componente X y la componente Y. Luego la dificultad viene en el 3. Vamos a por ello. Vamos a por el F1 y a por el F2, que son muy sencillitos. F1. Yo sé que el módulo de F1, hemos dicho, fijaos, el módulo de F1, hemos dicho que se podría escribir así o así, vale 30 newtons. En este caso, según el dibujo, puedo obtener su dirección y además también su sentido. El vector F1 en la dirección X lleva un sentido negativo, cuyo módulo vale 10. Y en la dirección Y no tiene componente, por lo tanto, su módulo vale 0 en Y. Ya tenemos nuestro primer vector. El F1 será el menos 10, 0 medido en newtons. F2, lo mismo, el módulo de F2, o lo que es lo mismo, módulo de F2, como sabéis podéis utilizar la notación que queráis, vale 30. Igual que el de antes. Bueno, cuidado, que he puesto 30 y vale 10, ¿vale? El de antes valía 10, me he confundido, lo he puesto aquí bien, pero aquí lo había puesto mal. Bueno, el módulo de F2 vale 30 newtons. En este caso, también podemos sacar del dibujo su dirección y su sentido, siendo en el eje X 0, ya que no tiene ni componente X, y en el eje Y llevará sentido negativo, cuyo valor es 30. Lo tenemos menos 30 newtons. Ya tenemos el segundo vector. Hasta aquí, chupado. Ya casi tenemos el ejercicio que teníamos en el tipo 1, ¿no? Los vectores ya posteriores para sumarlos y obtener la resultante. El F3 no es tan fácil. Pues para el F3 vamos a detenernos un poquito. Lo primero que tenemos que ver es que el F3, voy a hacer aquí otro dibujito, para centrarnos en el F3. Tenemos que tiene un ángulo de 50 grados con la horizontal y su módulo es de 30 newtons. ¿Qué quiere decir? Que toda esta flechita de aquí mide 30 newtons. Vamos a quitarlo de aquí. Nos están diciendo que esto mide 30 newtons, el módulo de F3. Podemos calcular sus componentes. ¿Cómo? Cogemos nuestro vector F3 y lo proyectamos sobre el eje X. Trazamos una línea perpendicular al eje X y que pase justo por el final de nuestro vector. Si os dais cuenta, acabamos de formar un triángulo rectángulo donde este cateto de aquí, que estoy marcando en rojo, sería la componente X del vector 3. Fijaros, sería, lo voy a poner en módulo, F3 en la X. Esto de aquí mide F3 en la X, es su medida. Si hago lo mismo en el eje Y, vamos a ponerlo en azul, me va a estorbar un poquito este 30 newtons, es que lo voy a quitar de momento, luego lo ponemos. Si hago lo mismo en el eje Y, trazamos una línea perpendicular al eje Y que pase por el final de mi vector. Esto de aquí será F3 en la Y, es el módulo de lo que mide este vector que acabo de pintar aquí. Ya tenemos cuánto mide este cateto, F3X, tenemos, le hemos dado un nombre, no sabemos cuánto mide, es lo que queremos calcular, y ya también le hemos dado un nombre a lo que mide este cateto, que es F3Y. Vamos a calcular estos dos valores para así ya tener nuestro vector o las componentes de nuestro vector. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues definición del seno y de coseno. Seno de un ángulo. El seno en este caso de 50 va a ser igual a su cateto opuesto partido de la hipotenusa. Daros cuenta, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto de 50 grados en este caso será este, cateto opuesto, este de aquí. ¿Y cuánto mide este cateto opuesto? Pues si nos damos cuenta, este cateto opuesto mide exactamente igual que el módulo de la línea azul que hemos pintado aquí, es decir, F3Y. Luego esto será
3y, cateto opuesto. Dividir entre la hipotenusa, que es la longitud de todo el vector, que es el módulo de nuestro vector, que hemos dicho que eran 30 newtons. Luego, si la hipotenusa es la longitud de este vector, podemos poner aquí que esto vale 30 newtons. Despejando de aquí, ya podemos tener la F3y, que sería igual a 30 multiplicado por el seno de 50 grados. Que lo podéis calcular con vuestra calculadora y nos da 22,98. ¿22,98 qué? En este caso, newtons. Estamos hablando de fuerzas. Por lo tanto, yo ya sé que esto de aquí, que esto de aquí mide 22,98. Y por lo tanto, esto de aquí, que es lo importante que lo veáis, esto vale 22,98. Ya tengo la componente y de mi vector F3. Voy a calcular ahora la componente x, que sería esta de aquí. ¿Cómo lo hago? Con el coseno. El coseno de mi ángulo de 50 grados es igual al cateto contiguo, es decir, al que está a su ladito, es decir, en este caso es este, cateto contiguo, dividido entre la hipotenusa también, que era el módulo de mi vector fuerza. Cateto contiguo, F3 en la X. Hipotenusa, 30. Por lo tanto, la F3X, si despejo de aquí, sería igual a 30 por el coseno de 50 grados. Si lo calculamos, obtenemos 19,28 newtons. Por lo tanto, hemos obtenido que la componente x de mi vector F3 vale 19,28. Y por lo tanto, yo ya puedo decir que mi vector F3 será 19,28 en la X, 22,98 en la Y. Y todo esto se mide en newtons. Fijaros que ambos son positivos, ya que en este caso en la X va hacia la derecha y en este caso en la Y va hacia arriba. Si fuera hacia abajo, hacia la izquierda, pues habría que ponerle un menos y ya estaría todo igual. Si nos damos cuenta, ya tenemos el primer vector calculado, el segundo vector calculado y el tercer vector calculado. Luego ya puedo calcular el vector fuerza resultante. El vector fuerza resultante, como antes, se puede calcular como la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. En este caso tendremos menos 10 más 0 más 19,28. Por lo tanto, esto da 9,28 en el eje X. Y en Y será 0 menos 30 más 22,98. Que si no me confundo, y aquí va mi cálculo mental, esto da menos 7,02. Espero no haberme confundido, que es newtons. Y ya habríamos acabado nuestro ejercicio. La fuerza resultante de esas tres calculadas sería 9,28 en la X menos 7,02 en la Y. La podéis pintar. Más o menos, si esto es 20, 10 sería por aquí, luego 9 sería por aquí. Y menos 7, pues hago por aquí, ¿vale? La idea es que la fuerza resultante tendrá esa dirección, sentido, y el módulo lo podemos calcular haciendo un Pitágoras, que lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza? Módulo de la fuerza resultante es igual, ya sabéis que lo pongo de las dos maneras, podéis elegir la que queráis, a la raíz cuadrada del valor de sus componentes, o del valor absoluto de sus componentes al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Pues lo vemos, la raíz de 9,28 al cuadrado más 7,02 al cuadrado. Esto nos da 11,64 newtons, ¿vale? Su módulo. También podemos calcular el ángulo que forma con el eje X. ¿Cómo?
con la tangente, igual que antes. El ángulo en este caso sería este ángulo, de aquí. Vamos a llamarle, antes ya lo hemos llamado alfa, a este ángulo le voy a llamar beta, alfabeto griego, ¿vale? Bueno, os voy a hacer por aquí el dibujito de la fuerza resultante para que lo podamos ver un poquito mejor. Sería 9 y menos 7. 9 y menos 7. Menos 7,02. 9,28. Eje Y en newtons, eje X en newtons. Mi fuerza resultante será este vector. Y el ángulo que estoy calculando ahora es este. Ángulo que forma con el eje X, al que estoy llamando beta. Vale. ¿Cómo calculamos ese ángulo beta? Ya lo hemos dicho antes. Por la tangente. Tangente de beta, cateto opuesto entre cateto contiguo. En este caso, cateto opuesto sería este, menos 7,02, es decir, 7,02, dividido entre cateto contiguo, que es 9,28. Cateto opuesto, cateto contiguo. ¿Cuánto da esto? Esto da... Bueno, vamos a dejarlo así porque es un número periódico y queda mejor así. Así no tenemos que poner decimales, ¿vale? Beta, ¿a qué va a ser igual en este caso? Al arco tangente de 7,02 dividido entre 9,28. Arco tangente 7,02 entre 9,28. Y nos da un ángulo de 37,1 grados. Fijaros, y aquí me paro un momentito. Yo he calculado este ángulo en positivo, es decir, este ángulo de aquí vale 37,1 grados. Si fuéramos un poquito más rigurosos matemáticamente, los ángulos positivos siempre se miden en sentido antihorario, medidos desde el eje positivo de las X, es decir, así. Si alguien dice 37,1 grados con respecto al eje X, realmente sería este ángulo de aquí, ¿vale? El ángulo beta sería ese. Como tenemos el dibujo, ya se ve que ese ángulo va hacia abajo, está medido hacia abajo, hacia la parte negativa de ese eje X. Si quisiéramos ser mucho más precisos, a este cateto de 7,02 le podríamos poner un menos delante, ya que fijaros que este 7,02 va hacia abajo. Podemos decir que el ángulo lo está formando ese menos 7,02 y el 9,28 en la horizontal, y en este caso nos saldría por tanto aquí un menos indicándonos que el ángulo es negativo, que el ángulo está medido hacia abajo, ¿vale? Pues nada, con esto acabamos esta parte del temario. Ahora os pondré, si eso, más ejercicios de este tipo para que podáis practicar y comprobar que lo habéis entendido todo. Mucho ánimo. Chao.